Noche nos están viendo por medio de esta transmisión. Es un gusto para nosotros poder compartirte estas alabanzas, estas palabras divinas que el Señor tiene preparado para usted en la comodidad de su hogar, respetando las autoridades de no salir, y tenemos que cumplirlo así. Por eso nosotros hemos decidido llevarte este servicio hasta ti, para que tú adores juntamente con nosotros. Y déjame recordarte que dice la Biblia: los que confiamos en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, dice la Biblia. Alabemos el nombre del Señor. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Claro que sí, amados hermanos, seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo allí en casita. La siguiente alabanza se titula Pan de vida es Cristo Jesús, nuestro pan de vida espiritual. La gloria es para Él.
Solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. Y Él te ha dado una buena tierra que has de poseer. Escucha lo que dice esas palabras de vida eterna. Cuidaréis de ponerlo por obra, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años en el desierto. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Palabras de vida eterna que solo en Jehová podemos tener, y hoy podemos tener esa confianza. Escucha lo que el Señor tiene preparado para ti en los labios del presbítero Joel Morales. Escucha esta reflexión que el Señor tiene preparado para ti, para tu familia, para el pueblo de Cozumel, para el pueblo de Quintana Roo, para el pueblo de México y para todo aquel que tenga necesidad de ese pan de vida. Buenas noches, amada Iglesia Antioquía y todos aquellos que nos alcanzan ver en esta noche. Le damos gracias a Dios porque estamos adorando su nombre como familia en Cristo y nos gozamos ante su presencia. El Señor nos dejó en su palabra y nos dice, Él busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Un saludo a todos aquellos que nos alcanzan a ver y a escuchar. Sabemos que estamos reunidos como familia y tenemos suficiente tiempo para meditar, para reflexionar en su palabra esta noche y todos los días que vienen por delante. Estamos en cuarentena. Creo que todos quisiéramos salir de casa, todos quisiéramos estar en la comunidad del Pacto de Gracia y adorando al Señor aquí en su iglesia. Si Dios lo permite, estaremos de nuevo reunidos, alabando el nombre del Señor, donde podremos abrazarnos, estrechar nuestras manos una vez más como familia en la fe. Sin embargo, es necesario de que estemos en casa, sometiéndonos a nuestras autoridades por amor a Dios, pero también por amor a nuestro prójimo. Saben, hermanos, amigos, los 40 días o la cuarentena lo vemos en la Biblia. En la Biblia encontramos a hombres que han estado 40 días. ¿Recuerda usted a Moisés que estuvo 40 días en el monte Sinaí? Una experiencia maravillosa donde el Señor le dio las tablas de la ley y después dice la Biblia que descendió del monte transformado porque había estado en la presencia de Dios. 40 días estuvo Elías en el monte Horeb de igual manera. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra durante el diluvio, lo recuerda.
Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. 40 días de igual forma estuvo nuestro maestro antes de iniciar su ministerio terrenal en oración y en ayuno. Entonces, durante estos 40 días o 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, debe de suceder algo en nuestra familia, debe de suceder algo en nuestra vida, debe de suceder algo en nuestro país, debe de suceder algo en este mundo, y quizás no solamente 40 días, sino que sea más tiempo, no lo sabemos, pero estamos convencidos y seguros de que Dios tiene un propósito en medio de esta situación o crisis que estamos pasando como país y a nivel mundial. En esta noche les invito por favor a que abran sus Biblias ahí en el pasaje de Deuteronomio, su capítulo 8, el versículo 2 y el versículo 3 que ya hemos leído, pero quisiera compartir con ustedes una vez más, que escuchen por favor en la Nueva Traducción Viviente estos dos versículos de esta forma. Vea cómo el Señor le dice a Moisés que escribiera de nuevo en Deuteronomio su capítulo 8, repito, los versículos 2 y versículos 3, de esta manera en la Nueva Traducción Viviente: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. El versículo 3: sí, te humilló prometiendo que pasarás hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En esta noche quisiera compartir al menos 3 propósitos que sin duda el Señor tiene para nosotros al estar pasando esta crisis o al estar en cuarentena. 3 propósitos que al menos observamos aquí en estos 2 versículos. Y el primer propósito es lo que Dios desea en medio de esta situación, para que tú y yo revelemos lo que hay en nuestros corazones. Revelemos lo que hay en nuestros corazones. El versículo 2 dice de esta manera: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. La versión 60 que comúnmente usamos lo dice de esta manera: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabían ustedes que Dios podía llevar a Israel por un camino más corto hacia Canaán? Sin embargo, el propósito de Dios al guiarlos y al conducirlos por otro camino, por el desierto, tenía propósitos. Y el primer propósito es para saber lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Amada Iglesia Antioquía, amigos y todos los que nos ven en esta noche, al mirar en las páginas de la Biblia, miramos a un pueblo de Israel que después empezó a quejarse, empezó a murmurar delante de Moisés y delante del Señor, diciendo: queremos regresar a Egipto, porque ahí teníamos ollas de carne, porque ahí teníamos pan en abundancia. Al leer en la Biblia,
observamos que el pueblo de Israel empezaron a quejarse. El pueblo de Israel empezaron a lamentar donde estaban. El pueblo de Israel empezó a recordar lo que habían vivido en Egipto. El pueblo de Israel empezó a desconfiar de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a quejarse, y empezaron a lamentar la situación que estaban viviendo. Dios les había dicho: yo les voy a dar pan, yo les voy a dar maná. Dios les había dicho: yo voy a cuidar de ustedes. Dios les había dicho: yo voy a estar con ustedes. Sin embargo, observamos a un pueblo que empezó a revelar lo que había en sus corazones. Empezaron a manifestar el pecado en sus vidas. Y el primer propósito, entonces, lo que Dios quiere para ti y para mí, es para revelar lo que hay en nuestros corazones. Durante este tiempo que estamos en casa, Dios quiere probar nuestros corazones. Dios quiere vernos de qué madera estamos hechos. Dios quiere mirar lo que hay en nuestros corazones. No sé si durante este tiempo que tú has permanecido en casa con tus hijos, con tu cónyuge, ha habido palabras de gratitud en tus labios. Ha habido palabras que honren el nombre de Dios. O has manifestado impaciencia, o has reflejado ira, molestia, al grado de que has maldecido la situación que estamos viviendo, al grado que no ha habido gratitud y contentamiento en tu vida, en tu familia, y eso lo has reflejado y manifestado delante de tus hijos, delante de tu cónyuge. Dios te dice en esta noche: yo quiero que honres mi nombre y que glorifiques mi nombre en esa circunstancia que estamos viviendo. La Biblia nos dice, a través de la experiencia del apóstol Pablo, cuando Pablo, usted sabe la vida del apóstol Pablo, que por causa del evangelio de Cristo, que sufrió por causa de ser discípulo y apóstol, lo apedrearon, lo insultaron, lo golpearon, tuvo persecución de muchas maneras. Y él dijo en Filipenses, su capítulo 4, estoy acostumbrado a vivir en abundancia, pero también estoy acostumbrado a sufrir escasez. Y por eso en el versículo 13 de Filipenses, su capítulo 4, él dice y exclama: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. El corazón del apóstol Pablo fue un corazón que estaba lleno de gratitud y de alabanza. El corazón del apóstol Pablo fue un corazón que alababa el nombre del Señor en medio de cualquier circunstancia. Y por eso Él nos dice: den gracias a Dios por todo y en todo. ¿Cuál ha sido tu actitud entonces? ¿Qué has reflejado durante este tiempo que has estado en casa? ¿O qué vas a reflejar durante el tiempo que el Señor lo permite? Estaremos en casa, en familia. Aproveche ese tiempo para alabar el nombre de Dios. Aproveche ese tiempo para leer la palabra del Señor. Aproveche ese tiempo para compartir el mensaje de Jesucristo a aquellas personas que todavía no conocen de Jesús. El primer propósito, entonces, al guiar el Señor a Israel por el desierto, era para revelar y probar lo que había en sus corazones. El segundo propósito no solamente era para revelar lo que había en el corazón de Israel, sino que también para evaluar lo que había en sus corazones. Para evaluar lo que había en sus corazones. La segunda parte del versículo 2 dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y la última parte: si habías de guardar o no sus mandamientos.
si habías de guardar o no sus mandamientos. El segundo propósito entonces para ti y para mí, estimada familia, estimado amigo, amiga, que me escuchas en esta noche, para evaluar nuestros corazones, para evaluar tu corazón. El Señor le dice al pueblo de Israel, para saber si habían de guardar o no mis mandamientos. ¿Recuerda usted que Deuteronomios es repetición o segunda ley? ¿Recuerda usted que cuando bajó Moisés y se dio cuenta de que el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro? Dios les había dicho y había escrito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni los honrarás, ni te postrarás delante de ellos. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Sin embargo, Israel hizo todo lo contrario. Israel empezó a desobedecer y a profanar y a deshonrar el nombre de Dios Todopoderoso y Santo. Y por eso en este versículo que estamos leyendo, la última parte del versículo 12 de Deuteronomio, su capítulo 8, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito de Dios quiere evaluar nuestros corazones y si nosotros le seremos fieles, le seremos íntegros, si nosotros estamos dispuestos a obedecerle en medio de esta situación que estamos pasando. El Señor quiere que tú y yo como pueblo vivamos para Dios, seamos un pueblo obediente, seamos un pueblo santo, seamos un pueblo que honre su nombre, seamos un país o un municipio que honre el nombre del Señor. Pero ¿qué hemos observado en los últimos tiempos? Hemos observado que se ha estado aprobando leyes a favor del aborto. Hemos observado que se ha estado aprobando leyes a favor de uniones de personas entre el mismo sexo. Hemos observado que los países y los gobernantes de diferentes partes del mundo, nuestras autoridades, se han alejado cada vez más de los principios de la palabra del Señor. Hemos observado un alto índice de homicidios. Hemos observado un alto índice de alcoholismo, de drogadicción. Hemos observado leyes que van en contra de los principios que el Señor establece en su palabra. Y eso, mi estimado amigo, mi estimada hermana, familias en el Señor, eso ha provocado la ira del Señor. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios santo. Y por eso el llamado de Dios en esta noche es para evaluar nuestros corazones. El propósito de Dios en medio de esta crisis que estamos viviendo es que desea que tú y yo honremos su nombre, desea que nuestro país se humille y se postre ante la presencia del Señor, que el mundo entero se doble ante ese Jesús todopoderoso, que toda rodilla confiese y se postre delante del Señor. El apóstol Pedro le dice a los judíos allí en Jerusalén: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Durante este tiempo que estaremos en casa, debe de haber una transformación en nuestra familia. Debe de haber una transformación en nuestro país. Debe de haber una transformación en nuestro matrimonio. Debe de haber una transformación del amor
que le tenemos hacia Dios. Por eso el segundo propósito en esta noche, para evaluar nuestros corazones. El Señor está evaluando a este mundo. El Señor está evaluando a tu familia. El Señor te está evaluando a ti. El Señor está evaluando a nuestra iglesia Antioquía. De cuánto le amamos. O si tenemos ídolos en nuestras vidas. Por lo tanto, la tercera enseñanza entonces, la primera es para revelar lo que hay en nuestros corazones, y la segunda enseñanza, para evaluar lo que hay en nuestros corazones, y la tercera enseñanza en esta noche para enseñarnos nuestro verdadero alimento. El versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, donde leí hace un ratito, lo dice de esta manera, y voy a repetirlo una vez más. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. La tercera enseñanza o el tercer propósito en medio de esta crisis que estamos viviendo, el Señor nos está enseñando nuestro verdadero alimento. El Señor le dijo a Moisés y le dijo al pueblo de Israel: yo quería que tú confiaras en mí. Yo te dije que te iba a dar maná del desierto, y dice la Biblia que llovió maná del cielo. Dice la Biblia que el Señor sacó agua de la roca y ellos bebieron. Dice la Biblia que el Señor los guiaba de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. El Señor guiándolos, alimentándolos, cuidándolos y diciéndoles: yo soy el Dios de ustedes. Tienen que aprender a depender en mí todo el tiempo. Mucha gente está preocupada ahora por lo que va a comer y lo que va a beber. Es verdad de que es necesario. Necesitamos alimentarnos, necesitamos estar bien, y nuestra familia sin duda. Necesitamos una fuente de ingreso, por supuesto. Pero el Señor nos dice cuáles han sido tus valores. Muchas veces lo hemos tenido a la inversa. Muchas veces pensamos solamente en el trabajo, hemos puesto aquí el trabajo, hemos puesto la comida, hemos puesto la bebida, hemos puesto las diversiones, hemos puesto el dinero, hemos puesto el poder y hemos puesto a Dios de último. Y cuando yo pueda, voy a buscar a Dios y voy a ir a la iglesia. Ahora sí quiero ir a la iglesia. Pero el Señor nos dice y te dice: los valores o los estándares del reino es al revés, es a la inversa. Primero es Dios y después todo lo demás: la comida, la bebida, el trabajo, la familia, los amigos, las diversiones. Por esa razón, en esta noche estamos aprendiendo que el tercer propósito al conducir el Señor a Israel por el desierto, a ponerlo durante 40 años, el tercer propósito es para enseñarle cuál era el verdadero alimento, o cuál iba a ser su verdadero alimento. Y la enseñanza para ti y para mí en esta noche, el propósito de Dios quiere enseñarnos cuál es nuestro verdadero alimento. Los valores del reino de Dios.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo será añadido. Los valores del reino de Dios. Romanos, su capítulo 14, versículo 17. El apóstol Pablo nos enseña, el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino que de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu Santo. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo en San Juan, su capítulo 6, versículo 35? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro verdadero pan. Jesús es nuestra verdadera comida. Jesús es nuestra verdadera bebida. En San Juan, su capítulo 7, versículo 38, Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos son los valores del reino. Y esos son los valores que el Señor quiere implementar en tu familia, en tu vida, en medio de esta situación que estamos viviendo, que estás pasando. Por lo tanto, amada iglesia Antioquía, amigos y familias que nos alcanzan a ver, el propósito entonces de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo, cuarentena, o puede ser que sean más días, al menos hemos mencionado esta noche 3 propósitos basados a través de que el Señor guió al pueblo de Israel por el desierto. El primer propósito era para revelar lo que había en el corazón del pueblo de Israel. El segundo propósito, para evaluar lo que había en el corazón de Israel. Y tercer propósito, para enseñarles el verdadero alimento. Así que, amada iglesia, amigos que nos alcanzan a ver, Dios quiere tratar con tu corazón. Y Dios ya está tratando con tu familia. Por lo tanto, te invito entonces a que te acerques a Jesús. Te invito entonces a reflexionar en lo que hemos dicho esta noche. Te invito entonces a que te humilles y te arrepientes de tus pecados. Te invito entonces a que redirecciones tu vida, tus valores, lo que hemos mencionado en esta noche. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor nos dirija y que su palabra bendiga y lo prospere en cada corazón. Amén. Así es, amados hermanos, desde allá en casita, seguimos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la alabanza, te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
Dios poderoso que reina en majestad, glorioso Rey, Cristo Jesús. Amén. Ahí le damos la gloria hoy y siempre. Poderoso, Santo Dios.
Gloria a Dios. Les invito a inclinar sus rostros y humillémonos delante del Señor y le pidamos fortaleza para su iglesia y para las familias. Definitivamente, Señor, te hemos adorado durante esta noche, durante este tiempo. Nos gozamos ante tu presencia en medio de esta situación que estamos pasando. No cesamos de adorarte y de glorificar tu grandioso nombre. Señor, tu iglesia del primer siglo, aún siendo perseguida, aún cuando eran echados en las cárceles, ellos te servían y te adoraban y proclamaban y testificaban de tu grandioso y glorioso nombre. Aún, Señor, estando en la hoguera, muchos hijos tuyos te cantaban y te glorificaban. ¿Por qué no hacerlo nosotros también en medio de esta situación que estamos pasando? Eso no es nada, Señor, a comparación de los sufrimientos que tu iglesia ha recibido a lo largo de la historia. Por esa razón, Señor, te hemos glorificado en esta noche. Por esta razón, Señor, tu iglesia allí en casa te está adorando tu nombre. Recibe la alabanza, recibe la adoración que ha salido de nuestros corazones. Dice tu palabra que algún día estaremos reunidos ante el trono del Cordero para darte alabanza y gloria por todos los siglos y de los siglos. Entre tanto, te pedimos fortaleza para tu iglesia en Antioquía. Entre tanto, Señor, que estemos en este mundo, te pedimos fortaleza y sabiduría para los doctores que están atendiendo a todos los enfermos en todas partes del mundo. Te pedimos, Señor, por los enfermeros, por las enfermeras, por los especialistas. Te pedimos, Señor, por los gobiernos. Y como hemos dicho en esta noche a través de tu palabra, tú tienes propósitos maravillosos. Y sin duda tus propósitos se cumplirán en nuestras vidas. Y sin duda tus propósitos se cumplirán en este mundo, Señor. Muchos te reconocerán y se doblarán delante de tu presencia. Por eso, Señor, nos humillamos ante ti en esta noche, en esta hora. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia en Antioquía y a todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Padre, solamente nos refugiamos bajo tu sombra poderosa. Como dice el salmista, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Señor, no permitas que el pánico invada nuestras vidas. Señor, no permitas que el temor invada nuestros corazones. Al contrario, que tengamos un corazón agradecido, que honre y que glorifique tu nombre. Al contrario, que sea un tiempo de reflexión, de análisis en nuestras vidas, como lo hemos dicho en esta noche a través de tu palabra. Padre, vivimos bajo tus alas y bajo tus promesas maravillosas. Isaías, su capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor es la fortaleza de los siglos. Y Jesús, tú le dijiste a tus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, que esto lo transmitamos a nuestros hijos,
que esta confianza plena y segura y firme lo transmitamos y contagiemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellas personas que están en crisis o en pánico, que al mirarnos puedan mirar un pueblo que honre y que glorifica tu glorioso nombre, un pueblo que en medio de la tormenta tenga paz en sus corazones, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por las familias que están en los hogares. Gracias, Señor, por tu pueblo que te adora en diferentes partes del mundo. Gracias, Padre, por cada pastor también que está predicando tu palabra. Alabado seas, bendito Dios, desde ahora y para siempre, en el nombre precioso de Jesucristo. Ahora, amada iglesia, que el amor de nuestro Dios Padre Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y la consolación de su Espíritu Santo sea con vosotros desde ahora hasta que Cristo venga. Amén. El Señor nos bendiga.